Mi madre permitió que su pareja me echara de casa, dijo que era su piso y no me defendió, volví con la policía. Una cámara y documentos, a mi madre se la llevaron primero. Su pareja se fue. Días después ella volvió y pidió perdón. Cuando terminé la carrera, no sabía a dónde ir. Tenía una mochila, un portátil viejo, y la idea vaga de que todo se arreglaría con el tiempo. Mamá me ofreció quedarme en su piso. No era un gran lugar, 2 habitaciones, una cocina estrecha y ese zumbido constante de la nevera, pero era algo. Y al principio, se sintió como un refugio. Yo trabajaba por horas en un café, ahorraba lo que podía, y le ayudaba con las compras, con las facturas. No teníamos conversaciones profundas. Ella hablaba del clima, de las noticias. Yo asentía, sonreía, fregaba los platos. Había silencios, pero no eran incómodos. Eran parte del trato. Las cosas cambiaron cuando apareció Raúl. Lo conoció en una reunión de antiguos compañeros. Me lo presentó como un amigo con el que coincidí después de muchos años. Era mayor que ella, bien vestido, de esos hombres que no necesitan levantar la voz para hacerse notar. Educado, encantador. Pero yo vi algo raro desde el principio. Era la forma en que evaluaba la casa con la mirada, como si ya fuera suya. O cómo me hablaba, con cortesía, sí, pero con esa condescendencia suave que solo alguien seguro de su poder puede usar. Poco a poco, fue viniendo más seguido. Se quedaba a cenar. Luego se quedaba a dormir. Luego empezó a mover cosas. Cambió el perchero de lugar. Reorganizó los armarios de la cocina. Mamá reía nerviosa y decía que tiene buen ojo para el orden. Una noche, volví del trabajo y encontré mis cosas del baño apiladas en una bolsa. La habitación olía a su colonia. Mamá no dijo nada. Yo tampoco. Me sentí fuera, aunque aún durmiera allí. Fue semanas después cuando pasó. Era tarde. Yo calentaba algo de arroz en el microondas. Raúl estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. Mamá salía de la ducha. Todo parecía normal, hasta que él habló. Alex, creo que ya es momento de que busques tu propio espacio. Lo dijo sin mirarme. Como si fuera un comentario más, como si hablara del clima. ¿Perdón? Este piso es de tu madre, continuó, todavía sin levantar la vista. Tú estás aquí de paso. Y ya va siendo hora. Me giré hacia mamá. Esperaba algo, una risa incómoda, una frase que lo desmintiera. Pero ella solo bajó la mirada. No dijo nada. Ahí lo supe. No por lo que dijeron, sino por lo que no se dijo. Por la ausencia de defensa. Por la forma en que la taza en su mano tembló apenas, pero no se cayó. Esa noche dormí en casa de Tomás, un amigo de la infancia. Llevaba lo puesto y una rabia que no sabía dónde guardar. Dormí en el sofá de Tomás durante 3 noches. No me ofreció su cama, y yo tampoco la pedí. Él salía temprano, trabajaba en una tienda de informática, y cuando volvía por la noche, me preguntaba si ya había hablado con mi madre. Yo decía que no. No tenía ganas de hablar. Ni con ella ni con nadie. La primera noche fue la peor. Me desperté a las 3 de la mañana sin saber dónde estaba. Tardé unos segundos en recordar que ya no vivía en el piso de mamá. Que no tenía un sitio al que volver. Durante el día trataba de mantenerme ocupado. Iba a la cafetería donde trabajaba, hacía turnos extras si podía. Lavaba los platos como un autómata, anotaba los pedidos, saludaba con una sonrisa falsa. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo. Empecé a recordar cosas, detalles. Como cuando tenía 11 años y mamá canceló mi viaje escolar porque no era buen momento. O aquella vez que lloré en la cocina porque no entendía por qué papá no llamaba, y ella solo me dijo, ya eres mayor. Supéralo. Nunca fue cruel, pero siempre distante. Como si amar tuviera un límite. Como si yo, sin saberlo, lo hubiera cruzado hace tiempo. La presencia de Raúl no fue la causa, solo el catalizador. Él llegó y encontró una grieta. Solo hizo falta empujar. Un día, mientras revisaba mis cosas, la mochila, un sobre con documentos, una carpeta con recibos, me di cuenta de que aún tenía copias de facturas de luz y agua a mi nombre. También tenía mensajes impresos de correos donde me confirmaban citas médicas en esa dirección. En su momento no le di importancia. Pero ahora sentí que eso era todo lo que me quedaba. Llamé a Clara, una amiga que estudia Derecho. Le conté la situación, sin dramatismo. Solo hechos. Me escuchó en silencio y luego me dijo: ¿Tienes pruebas de que vivías ahí? Recibos, algo oficial. Tengo facturas, correos, cosas así. Entonces tienes derechos. Aunque no estuviera a tu nombre. Esa misma tarde empezamos a ordenar los papeles. Clara me explicó que, si podía demostrar que vivía allí de forma continua, podía frenar legalmente un desalojo. Incluso denunciar un intento de expulsión irregular. No quería denunciar a mi madre. Ni siquiera quería pelear.
Solo quería entender. Saber por qué. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué ella se quedó en silencio? Le escribí un mensaje. Solo una frase, ¿de verdad estás de acuerdo con lo que pasó? No hubo respuesta. Al día siguiente intenté llamarla. Comunicando. Luego, buzón de voz. Después, bloqueado. No sé si fue ella o Raúl. Pero fue suficiente para entenderlo, me habían borrado. Ahí fue cuando dejé de esperar. Empecé a moverme. Ya no quería que las cosas volvieran a ser como antes. Quería que se supiera que yo estuve ahí. Que no fui una sombra. Que tuve un lugar. Y que me lo quitaron. Clara me consiguió una cita gratuita con una abogada del colegio de abogados. Una mujer mayor, muy directa. Llevé todo lo que tenía, facturas, correos impresos, copias de mi DNI con esa dirección, incluso fotos antiguas en el comedor de la casa. Ella revisó todo con calma, sin hacer comentarios. Cuando terminó, me miró y dijo: lo que han hecho no es legal. Pero va a depender de cómo lo planteemos. Me explicó que, aunque no hubiera contrato formal, el hecho de haber vivido allí durante años, de contribuir a gastos, de tener registros oficiales con esa dirección, me daba cierto nivel de protección. No era automático, pero existía una base. Y ese hombre, le dije, el que está ahora con ella, es abogado. Ella levantó una ceja. ¿Qué tipo de abogado? Creo que de familia. O algo de propiedades. No estoy seguro. Me pidió su nombre. Cuando lo dije, buscó algo en su portátil. Luego asintió con un gesto seco. Lo conozco de vista. Ha estado involucrado en casos complejos. Ese complejos lo dijo con cuidado. Como si ocultara algo más. Salí de allí con un plan. Iba a redactar una denuncia formal, por desalojo verbal e irregular, con todos los documentos adjuntos. Clara me ayudaría a entregarla en la comisaría y dejar constancia. Pero había algo más que quería hacer. Algo para tener todo cubierto. Fui a una tienda de electrónica y compré una microcámara con audio. No era barata, pero valía la pena. La idea era simple: grabar cualquier conversación donde quedara claro que me habían expulsado sin base legal. O, mejor aún, donde Raúl hablara con la misma arrogancia con la que me había echado aquella noche. Volví a contactar con el antiguo casero del edificio. Un hombre ya jubilado, que me recordaba bien. Le pedí si podía darme una breve declaración de que yo había vivido allí durante años. Aceptó. Me dijo: tú eras el que siempre pagaba en efectivo, ¿verdad? Venías los primeros días del mes. Tu madre casi nunca aparecía. Lo grabé con su permiso. Fue una charla corta, pero clara. Su testimonio, sumado a los recibos y las facturas, era más que suficiente para construir una narrativa sólida. Las noches siguientes apenas dormí. Repasaba todo mentalmente. Clasificaba documentos. Imaginaba escenarios. ¿Qué pasaría si negaban todo, si fingían no saber nada, si intentaban girar el discurso? Quería estar listo para todo. No tenía claro si el objetivo era volver a vivir allí. En realidad, ya no sentía que fuera mi casa. Lo que quería era algo más básico: demostrar que no me fui porque sí. Que no era cierto eso de solo estaba de paso. No sabía si iba a ganar, pero por primera vez en días sentía que tenía algo que ellos no, verdad, pruebas. Y una voz que ya no estaba dispuesta a callarse. El jueves por la tarde, cuando el sol empezaba a caer detrás de los edificios, me presenté frente al portal. Tenía la denuncia impresa, todos los documentos en una carpeta azul. La microcámara sujeta al interior de mi chaqueta y, a mi lado, un agente de policía. Uno tranquilo, de mediana edad. Había leído la denuncia y no parecía ni sorprendido ni escéptico. Solo hizo su trabajo. Toqué el timbre. Pasaron unos segundos. Luego se encendió el portero automático. ¿Quién es? Raúl. Reconocí su voz de inmediato. Alex. Vengo a hablar con mi madre. Traigo a un oficial. Hubo un silencio breve. Un clic. Y la puerta se abrió. Subimos en ascensor. Yo sentía el corazón en la garganta, pero mis manos no temblaban. El agente caminaba a mi lado, sin decir nada. Cuando llegamos al rellano, la puerta ya estaba entreabierta. Raúl nos recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¡Qué sorpresa!», dijo. «¡Qué formal te has puesto!». «¿Traigo documentos?», dije. «Y una denuncia formal. Solo queremos hablar». La madre estaba detrás. Tenía la cara pálida, sin maquillaje. Llevaba un suéter viejo, ese que usaba siempre en invierno. No se acercó. No dijo nada. Entramos al salón. Todo estaba más ordenado que nunca. Demasiado ordenado. Como si hubieran limpiado para una visita oficial. El policía le pidió a Raúl su identificación y le explicó por qué estábamos allí. Raúl asentía, cruzado de brazos, con aire de suficiencia. Cuando le preguntaron si Alex había sido desalojado, respondió:
No ha sido un desalojo. Solo se le sugirió que buscara independencia. ¿Se le negó la entrada después de eso? Se consideró que la convivencia no era adecuada. La decisión fue consensuada. ¿Consensuada? Pregunté, mirándolo. Raúl no contestó. El policía pidió ver pruebas. Saqué la carpeta. Mostré las facturas, los correos, la carta del casero, el testimonio grabado. Todo estaba en orden, clasificado, marcado. Esto demuestra una residencia continua y activa, dijo el agente. Y según la ley, tiene derecho a presentar esta denuncia. No pueden prohibirle el acceso sin un proceso legal. Raúl se encogió de hombros. ¿Y qué pretende hacer ahora? Que se reconozca que lo que hicieron estuvo mal. Que se rectifique. Y que se respete la ley, respondí. Ahí fue cuando saqué el teléfono y reproduje el audio. Era la conversación que había grabado 2 semanas antes, cuando los escuché hablando sin saber que yo estaba cerca. Raúl decía, hay que sacarlo cuanto antes. Él no tiene nada. Ni contrato, ni abogado. Solo molesta. La habitación quedó en silencio. Mi madre, que hasta ese momento no había dicho una sola palabra, bajó la cabeza. Raúl hizo un gesto de desdén, pero no dijo nada. El policía lo miró. Esto cambia la situación. Vamos a redactar el informe. Y por precaución, usted debe abandonar el domicilio mientras se revisa la denuncia. ¿Qué? Es procedimiento. Puede recoger sus cosas, pero tiene que salir hoy. Raúl me miró por primera vez, de verdad. Con rabia contenida. Pero yo ya no tenía miedo. No había ganado aún. Pero ya no estaba solo. Y sobre todo, ya no era el que se callaba. Raúl recogió sus cosas en silencio. Metió todo en una mochila negra, su portátil, una carpeta con papeles, su colonia, un par de camisas perfectamente dobladas. No dijo una palabra más. Ni siquiera a la gente que lo acompañó hasta el portal. La puerta se cerró con un golpe seco, como si sellara algo que ya no tenía vuelta atrás. Yo me quedé en el salón. No sabía qué hacer con las manos. El piso no se sentía como antes, pero tampoco ajeno. Era como si el aire estuviera en pausa, esperando que alguien decidiera qué pasaba ahora. Mamá seguía de pie, al fondo. No se había movido desde que se reprodujo el audio. Su expresión no era de sorpresa, ni de miedo. Era algo más difícil de nombrar. Como si estuviera viendo cómo se le escapaba algo que no supo cuidar. ¿Lo sabías? Pregunté. No respondió. ¿Sabías lo que decía de mí? ¿Cómo me trataba? ¿Qué planeaba echarme? Abrió la boca, pero tardó en hablar. Como si las palabras le pesaran. Yo, pensé que era lo mejor. Que necesitabas empujón. ¿Qué? ¿Empujón? Repetí. Me echó. Me borró. Y tú lo dejaste. No sabía cómo pararlo, dijo. Casi en susurro. Pensé que pasaría. Que era una etapa. Que si tú te ibas. ¿Y qué? ¿Tú te quedabas tranquila? ¿Con él? ¿Y yo me desaparecía? Ella cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a caer, lentas, sin ruido. No hizo ademán de limpiarlas. No quiero discutir, dijo. No estoy discutiendo. Estoy diciendo algo por primera vez, respondí. Me acerqué despacio. No había ira en mi voz. Ya no. Solo cansancio. Durante años hice todo lo que me pediste. ¿Qué? Aguanté. Siempre tuve la esperanza de que un día vieras que estaba aquí. Que era parte de esta casa. Ella me miró por fin. Tenía los ojos rojos, el rostro cansado. Como si hubiera envejecido en los últimos 10 minutos. No era contra ti, murmuró. Pero tampoco fue por mí. Nos quedamos en silencio. El ruido del reloj del pasillo marcaba los segundos. Afuera ya era de noche. Tomé mi mochila, que aún estaba en la entrada. La abrí, saqué un par de cosas básicas, cepillo de dientes, una muda de ropa, el cargador del móvil. No voy a quedarme, dije. ¿A dónde vas? A donde sí importe que yo esté. Ella asintió. Muy lento. Perdón, dijo. No supe si era por lo que pasó. O por todo lo anterior. Tal vez por nada. Yo no contesté. Solo la miré una última vez, giré el picaporte, y salí. Al bajar las escaleras, sentí que no dejaba una casa. Dejaba una versión de mí que ya no quería cargar. Pasaron 5 días. No volví a escribirle. Tampoco revisé si me había desbloqueado. Me levantaba temprano, iba al café donde trabajaba, hacía mis turnos en silencio. Tomás me prestó su escritorio por las noches, y desde ahí buscaba piso, comparaba precios, anotaba requisitos. No tenía prisa, pero sabía que no quería quedarme flotando. Empecé a dormir mejor. No profundo, pero sin esa tensión en el pecho. Había algo liberador en haber dicho todo lo que llevaba años guardando. Aunque doliera. Aunque no sirviera para arreglar nada.
Una tarde, mientras lavaba tazas detrás del mostrador, vi que entró un mensaje. No tenía nombre, solo un número. Reconocí los últimos dígitos. ¿Podemos hablar? Lo leí 3 veces. No contesté. Esa noche, al llegar al piso de Tomás, encontré una sombra en la puerta. Era ella. No llevaba maquillaje. El pelo recogido sin cuidado. En las manos, una bolsa pequeña, como si no supiera cuánto tiempo pensaba quedarse. No dijo hola. Estoy sola, fue lo primero que salió de su boca. Yo asentí. No la invité a entrar. No vine a justificarme, continuó. Solo quería decir que lo siento. Que me equivoqué. Que me dejé llevar. Yo no decía nada. No porque no tuviera palabras, sino porque no quería llenar el momento con explicaciones que no pedí. Pensé que él era una oportunidad. Para mí. Para rehacer cosas. Y me convencí de que tú ya no me necesitabas. Nunca te lo dije, dije. Ya lo sé. Hubo un silencio largo. Nadie salía del ascensor. Nadie abría las puertas vecinas. Solo estábamos los dos, en ese pasillo con olor a lejía y humedad. Ella bajó la mirada. Quería que supieras que puedes volver. Que esta también es tu casa. No lo es, respondí, tranquilo. ¿No puedes perdonarme? Respiré hondo. No era rabia lo que sentía. Era algo más seco. Más claro. No se trata de perdón. Se trata de lo que elegiste cuando tocaba elegir. Estaba confundida. Y yo estaba ahí. Y te fui invisible. Ella apretó la bolsa entre los dedos. Supongo que esperaba otra respuesta. Otra versión de mí. Pero ese Alex ya no estaba. Ya elegiste, dije. Me acerqué despacio, sin brusquedad. Puse la mano en la puerta. Ella no se movió. Yo también tengo derecho a empezar de nuevo. Aunque sea solo. Aunque sea tarde. Asintió. No lloraba. No insistía. Solo se giró despacio y se fue por las escaleras. Cerré la puerta sin ruido. Del otro lado, el mundo seguía girando. Al día siguiente no me levanté con prisa. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en semanas no sentí esa urgencia de explicarme. De defenderme, de hacerme ver. Me preparé un café. No el instantáneo que solía tomar en casa de mamá. Uno más fuerte, más amargo. De esos que te obligan a despertar sin suavidad. Me senté frente al portátil y abrí una nueva pestaña en el navegador, alquiler de habitaciones a largo plazo. Había docenas. Algunas feas, otras lejanas. Pero todas eran posibles. Mientras se cargaban los resultados, miré alrededor. El cuarto de Tomás era pequeño, prestado, lleno de libros que no eran míos. Pero por algún motivo, me sentí más presente ahí que en todos los años en la casa de mi madre. Pensé en todo lo que había pasado. No solo lo de Raúl. También los silencios anteriores, las veces que me adapté, que callé, que pedí poco para no incomodar. Y en cómo eso había creado una historia donde yo apenas figuraba. Como un personaje secundario en mi propia vida. Me acordé de algo que Clara me dijo mientras organizábamos los documentos. Cuando te sacan de un lugar, también te sacan de una narrativa. Lo importante es que escribas la tuya. Eso estaba haciendo. Ese mismo día imprimí un formulario de solicitud para un nuevo piso. Lo llené con letra firme. Llevé copias de mi contrato de trabajo, mis datos bancarios, una carta breve de recomendación. En la última casilla, donde decía motivo de mudanza, escribí. Necesito empezar desde mí. No sé si lo tomarán en serio. Pero no me importó. Más tarde, mientras tomaba otro café, ya en un vaso de papel, camino al trabajo, vi a una madre con su hijo en una plaza. Jugaban con una pelota roja. ¿Reían? Se empujaban con cuidado. La madre no lo miraba como a un huésped temporal. Lo miraba como si fuera parte de su espacio. Como si nunca pudiera concebirse la idea de echarlo. No sentí envidia. Sentí paz. Porque entendí que yo también podía construir eso. No con ella. No ya. Pero sí conmigo. Desde cero. Con los trozos que quedaban. Esa noche, al llegar a casa de Tomás, me serví un poco de té. Lo puse en una taza nueva que había comprado en una tienda barata. Blanca, simple. En un lado tenía una frase impresa. Este hogar lo elijo yo. Y mientras la sostenía entre las manos, por primera vez en mucho tiempo, sentí que era verdad.